Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy tenemos un tema muy especial que se titula Enfermedades espirituales. Escuche bien lo que vamos a tocar hoy. Las enfermedades espirituales son como aquellas enfermedades de tipo huérfanas que se van a manifestar. El problema no está afuera, el problema está interno. Hay enfermedades huérfanas que generan una acción autoinmune, que hacen que tu propio cuerpo te ataque. Encontramos artritis reumatoidea, que genera inflamaciones y que finalmente genera con un cáncer, con un lupus, y te lleva. Nosotros debemos entender qué es lo que está pasando. Y entonces podemos ver una imagen, una niña, y a esa niña se le están presentando en su cuarto espíritus impuros. ¿Quiénes son los espíritus impuros? Porque hace poco he escuchado de alguien que supuestamente son almas que vagan y que no tienen dónde descansar y que por eso buscan un cuerpo físico. Para nada es eso. Son ángeles caídos que estos necesitan utilizar un cuerpo para poder hacer de sus fechorías. Ahora, los espíritus hay en la tierra, en el cielo, en las aguas debajo de ellas, aún en el espacio. Dependiendo del nivel espiritual, hay espíritus que son más viejos que la fundación de la tierra. Entre esos está Lucifer. Pero la Escritura nos dice que antes que todo lo que existiera, existió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros debemos comprender bien cómo ocurre todo esto y cómo está operando nuestras vidas. Satanás vino a tres cosas: matar, robar y destruir. El enemigo ataca de diversas maneras. Una de ellas, pongamos ejemplos, una de ellas te desgasta mental, emocional, física y espiritualmente. En tu mente empieza una serie de guerra espiritual donde el adversario empieza a acosarte con pensamientos, con recuerdos que te amargan, que te dañan, que van poco a poco enfermándote y alejándote de Dios. También hace que tu cuerpo físico se enferme. Todo esto que te estoy describiendo lo vemos en varios libros. Uno de ellos es el de Job. Ahora, escucha bien. Espiritualmente, ¿cómo se enferman las personas? A través de murmuración. Está ejemplo el de María, la hermana de Moisés, que murmuró contra Moisés y quedó con lepra. Entendamos cómo opera el mundo espiritual. Escucha bien. Jesús dijo claramente: resistid al diablo. Y fue enfático: resistid. Usted y yo tenemos que resistir al diablo. ¿Que te quiere poner a pelear en tu casa? Resiste al diablo. ¿Que te quiere llevar a la pornografía? Resiste al diablo. ¿Que quiere que te robes dinero? Resiste al diablo. ¿Que quiere que te hagas daño físicamente? Resiste al diablo. Detente. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. No atentes contra él, porque dice la Escritura que Dios destruirá a aquel que destruye su templo. Entonces, si es en la congregación, pone rivalidades, pleitos, contiendas y demás. Si es en un hogar, divide a la pareja para que la pareja esté dividida y el matrimonio no prospere. Si es en lo laboral,
trata de asediarte. Todo lo hace para que no conozcas a Jesús. Y te voy a explicar cómo es que lo hace. Te lleva a un punto tal que tu fe flaquea, porque dices, si yo te clamo, si yo te busco, ¿por qué te quedas callado? ¿Por qué no obras? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y te aparta de Dios. Cuando te apartas de Dios, pierdes el temor de Dios y empiezas a caer en las conductas inadecuadas, y entonces el adversario le dice a Dios, déjame tocarla, porque hicieron esto, tengo derecho. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos enfermando. Entre más nos alejemos de Dios, las conductas pasadas, las viejas, empiezan a aflorar en nuestras vidas. Entonces encontramos a esta niña aquí, que la visitan esos espíritus inmundos. Y obviamente no sabe cómo defenderse. ¿Por qué? Porque a la gente le enseñan matemáticas, le enseñan historia, le enseñan hasta religión, pero nunca les enseñan a acercarse a Jesús. Esos demonios que ustedes ven ahí le tienen pavor a Jesús. Ellos ya están condenados. Ellos ya están condenados. Pero ¿cuál es la obra de ellos en las personas? Alejar a la gente de Jesús. Entonces les digo, vaya a la iglesia, sí, vaya. Pero entonces en la iglesia usted encuentra que le hablan de todo menos de Jesucristo. Y mientras tanto te va golpeando la vida a nivel económico, a nivel familiar, a nivel emocional, a nivel de salud, a nivel general. Y entonces te dice, sí ves, por más que buscas a Dios, no sirve. Mira, ¿confiaste en Jesús y qué? ¿No estás en las mismas? ¿Por qué? Porque estos demonios buscan engañarte. El arma más poderosa de Satanás es el engaño. Por eso su nombre, Satanás, la serpiente, su figura, la figura de aquella serpiente del huerto del Edén, una serpiente antigua, su función es engañar. Engañó la tercera parte de los ángeles del cielo, que vieron a Dios, vieron a Jesús, vieron al Espíritu Santo, saben que existe y los pudo engañar. E hizo que se levantasen en contra de él. Y eso es lo que trae a la humanidad. Engañó a Adán, engañó a Eva, y ha seguido engañando a todo el que se le antoja. Pero como la gente no sabe reconocer qué es lo que está pasando, porque en las iglesias no se habla de quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, qué fue lo que hicieron, qué es la guerra espiritual, qué es lo que pasa. Entendemos solamente por guerra espiritual, es que guerra de altares, ofrendas y demás, ayuno, oración, pero no nos hacen entender cómo opera el plano espiritual. Mas la Biblia nos habla claramente, y en el libro de Efesios capítulo 2 nos menciona que hay un príncipe de la potestad del aire, o sea, que opera sobre los aires espirituales, y él nos pone pensamientos, nos pone modas y demás, y la gente vive conforme a lo que piensa y lo que siente, porque el mundo te enseña, sigue tu corazón, sigue lo que tu corazón te dicta. Mas las escrituras nos dicen, malo, perverso y engañoso es el corazón del hombre. Y entonces Jesús ve lo que te está aconteciendo, ve la opresión espiritual, ve lo que está pasando. Y empieza a hablarnos. El problema es que no todos queremos escuchar a Dios. Jesús dijo claramente, el que tenga oídos, que oiga. Y en este momento estás escuchando este mensaje. ¿Qué se te queda de este mensaje? Porque hay gente que solamente va físicamente a la iglesia. Tiene un lenguaje religioso,
están llenos de todo lo que no deben estar. ¿Y sabe por qué? Porque no se han tomado la medicina. La medicina es un encuentro con Jesús. Entendamos, Jesús nos va a sanar, nos va a restaurar, nos va a bendecir. La sanidad nuestra está en Jesús. Por sus llagas fuimos curados o sanados. También dice la Escritura, y conoceré la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Por eso es que no podemos permitir que en una congregación se nos hable de otra cosa o de otra persona, sino de Jesús. Yo no voy a una congregación a que me motiven. No voy a una reunión espiritual a que me hablen de la grandeza del pastor o del ministerio. Yo voy a que me hablen de Jesús porque necesito ser sano, porque necesito ser equilibrado en mis emociones. Y eso no significa que sea loco ni nada por el estilo. Pero ¿cuántos que he visto en las congregaciones y terminan en un psiquiátrico? ¿Todo por qué? Porque les hablaron de todo, menos de Jesús. La Biblia es clara. Todas las fiestas, toda la simbología, todo, las profecías habidas y por haber, nos llevan a Jesús, el inicio y el final de todo. El amor y la misericordia de Dios. Nos volvemos tan ciegos, tan sordos y tan duros, que por eso Jesús puso la parábola del buen samaritano, que vio a un hombre tendido, a un judío que lo habían atracado y demás. Pasaban por ahí sacerdotes. ¿Por qué no hicieron algo por ese hombre? Porque tenían el corazón entenebrecido. Y eran sacerdotes. Mas un samaritano, que era lo considerado como lo peor en esa época, por lo que les explicaba. Porque cuando llegaron los asirios, o los babilónicos, sacaron de allá a la gente judía y trajeron de 5 provincias, creo que de Babilonia, a habitar Samaria. Y este hombre hizo lo que Dios quería que hiciera, ayudar a su prójimo. Y Dios nos pone muchos casos. Nos habla de Mefiboset. ¿Cuánta gente está cuadraplégica espiritualmente, emocionalmente, como Mefiboset? Pero vamos a la iglesia y lo tomamos como un club social, donde hay que aparentar. Iglesia, ¿cómo estás? Bendecida para bendecir. Y uno va a ver esas vidas. Carajo, y mejor están los del mundo. Una incoherencia que se vive entre lo que se predica y lo que se vive, impresionante. Por eso es que las nuevas generaciones no quieren seguir. Por eso los hijos de los siervos no quieren seguir el camino de Dios. Entonces mire cómo es esto. Y Satanás se vive burlando. Y entonces la gente le tiene más miedo a Satanás que al mismo Dios. El temor a Dios es un respeto. Es decir, hombre, mira a esta chica que no es mi esposa. Me es lícito. Sí, está bonita, linda, preciosa. Pero no me conviene, porque termino en adulterio. Hombre, este dinero no es mío. La Biblia dice, no hurtarás. Pero entonces, ¿qué? Robamos y luego un aleluya en nuestra boca. Y luego decimos, ¿ya viste el pecado del fulano o del sutano? ¿O la fulanita? No, es que no, con razón. No, se va a condenar. Se va a condenar y le cae toda la condenación. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? Y entonces los espíritus impuros se manifiestan. La gente no entiende que hay lugares que están marcados porque hicieron sacrificios al diablo. Como también hay lugares que están marcados porque hicieron sacrificios a Dios. En Popayán, en el puente del Horcado, ahí debajo hacen sacrificios satánicos. Está marcado ese lugar. Y gente que ha ido a servir a Popayán me lo ha dicho. Y que se siente una opresión espiritual bien dura. Hemos ido a casas, lugares donde están marcados, que habían hecho sacrificios.
donde se les aparecían espíritus inmundos queriendo que se mate la persona más débil de la casa. Y oramos, y usamos la sangre de Cristo y el nombre de Cristo, y utilizamos la palabra de Dios. Llegan otros a utilizar aceite, a utilizar sal, a utilizar un resto de cosas. ¿Dónde estamos dejando a Jesucristo? Él es la sanidad nuestra. Él es el gran yo soy. En Jesús, Dios puso todo. Hasta los ángeles se tienen que sujetar al Hijo de Dios. Y luego aparece una doctrina falsa diciendo que si adoras a Jesús es idolatría. Qué errados que están, pensando que traen la nueva doctrina, la salvación a la iglesia. Mentiras. El que te saque de Jesús, ese no es siervo de Dios. Así lo veas hacer milagros, liberaciones, resurrecciones, no es de Dios. Lo dice la Escritura, que vendrá gente que hará eso. Pero si te aparta de Jesús, no es de Dios. Jesús es la palabra viva. Por eso es importante de que seamos cristocéntricos, bibliocéntricos. Y es por eso que se necesita que la gente tenga una madurez espiritual profunda. La gente no ha entendido. En la medida que tú y yo nos alejamos de Jesús, nos descomponemos. La lepra florece y se manifiesta. Y entonces, tú dices, no, yo voy a ayunar, yo voy a orar. Y no sales del asunto. ¿Sabes por qué no sales? Te lo voy a decir. Porque eso es lo que el enemigo te pone. Te pone una religiosidad ni la tenaz, ¿no es cierto? Pero no te lleva a conocer a Jesús. ¿Quieres ayunar? Ayuna para que Dios Padre te permita conocer a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quieres orar? Pídele, Señor, quiero tener un encuentro contigo, lo necesito. El endemoniado gadareno tuvo un encuentro con Jesús, quedó libre, donde demuestra que los demonios le tienen miedo, pavor a Jesús, que ellos saben quién es, que apenas lo ven, dicen, tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios viviente, que tiene autoridad sobre todo, sobre lo natural, sobre lo espiritual, sobre la muerte, sobre la vida, sobre todo. Pero entonces, ¿qué le dicen a la iglesia? Empieza, ¿no? Es el tiempo de las primicias. Traigan sus ofrendas, traigan sus diezmos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Por qué no decimos, traigan su vida y su corazón? Vamos a entregarle la mejor primicia a Dios. Vamos a entregar nuestras vidas a Él. Padre, abre nuestro entendimiento. Quita la dureza de nuestro corazón. Regálanos el conocer a tu Hijo Jesucristo. Porque en esa medida nuestras vidas van a cambiar y van a ser prosperadas. La Biblia dice, amado, en Juan, creo que es en 3 Juan o 1 Juan, si no estoy mal, dice, amado, quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. La gente quiere recibir plata, pero su alma está podrida por dentro. Entonces, no queremos oír una prédica de estas. Queremos oír de que este 2025 va a ser lleno de bendición, lleno de cambios, de transformaciones, de todo lo que nosotros anhelamos va a llegar. Y Dios dirá, ¿pero cómo? Primero necesito sanarte el alma, el corazón. Si vieras lo que yo veo en ti, te amo y te quiero bendecir. Pero para poderte bendecir, necesito que me permitas, como buen cirujano y médico, abrir tu corazón, tu alma, tu espíritu y sanarte. Una vez estés sano, todo eso que anhelas va a llegar. Exacto, gracias Ruth. 3 Juan, capítulo 2. Muy bien, excelente. Entonces mira cómo es esto. Y también dice que quiere que tengamos buena salud. Entiende.
El enemigo busca confundirnos para que no busquemos al Hijo de Dios. Continuemos. Mira, esto es algo tremendo. Mira esta imagen. Esto es tremendo. En la Biblia, las enfermedades espirituales no se refieren necesariamente a las dolencias físicas, sino a las condiciones del alma y del espíritu que alejan a las personas de Dios o que afectan su bienestar emocional y moral. Aunque no se menciona explícitamente la categoría de enfermedades espirituales de manera formal, se puede entender que ciertos comportamientos y actitudes espirituales son descritos como dañinos para la relación con Dios y el desarrollo del ser humano. Y entonces vemos gente que dice, ay, pastor, ore por mí, es que hay un espíritu que me está atormentando. Te voy a decir una cosa. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que era codiciable a sus ojos. Ahí está la puerta. ¿Dónde abriste la puerta? ¿Dónde se abrió la puerta para que ese espíritu viniera? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que es codiciable a tus ojos que hace que ese espíritu tenga derecho sobre ti? Pero dicen, no, ¿cómo así, no? Yo soy santísimo, yo sirvo, yo predico, yo alabo, yo he visto caerse a más de uno, teniendo títulos de apóstol, evangelista, profeta y demás. Y no me vengas con pendejadas. Así de sencillo. Las cosas son como son. No entendemos que el problema no está afuera, está dentro. Jesús lo dijo claramente. Porque ellos ven desde adentro. Pero el que conoce toda nuestra verdad es el Señor. Entendamos esto. Solamente si nosotros permitimos que Jesús transforme nuestras vidas, hasta el diablo nos va a tener miedo. Y no por nosotros, sino porque va a ver a Jesús, el Hijo de Dios, el gran yo soy, al que le fue entregado todo poder, toda autoridad, el que fue, es y será el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y si hay alguien que le ofende que mencione ese nombre, está mal. Porque el único nombre dado a los hombres en el que hay salvación se llama Jesucristo. Jesucristo. Y lo repito, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, porque dice la Escritura que delante del Padre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios para gloria de Dios Padre. El Padre no niega al Hijo, el Hijo no negó al Padre, y el Espíritu da testimonio de ellos dos. Entendamos esto. Eso es lo que tenemos que hacer. Acercar a la gente a Jesús. Y si usted se quiere acercar a Jesús, tiene que acercarse a las Escrituras. Le recomiendo, si quiere, empiece a leer el libro del Evangelio de Juan. Te va a mostrar a Jesús en carne y hueso. Y vas a poder entender que cosas que estás viviendo, Jesús las tuvo que vivir. Y que te entiende perfectamente. Ya no te vas a desgastar más la mente tratando de entender de que si Jesús te entiende o no te entiende, de que si Jesús quiere tener misericordia de ti o no. Lee el libro de Juan. A mí que me ha tocado profundizar y estudiarlo para poder realizar mi tesis de maestría en teología, déjeme decirle, qué tremendo, qué tenaz, qué evangelio tan poderoso, le cambia la vida a uno. Porque te muestra a Jesús en carne y hueso, sujeto a pasiones, conforme a las necesidades de cada ser humano, pasando cada situación difícil que todo hombre tiene que enfrentar. Te muestra a Jesús, no como el Rambo espiritual, sino como un hombre de carne y hueso, alguien que tuvo que morir y luego resucitar, como el Dios que es. Entonces me dije, mire, esto es poderoso. Nosotros debemos entender todo. Continuemos, mira bien ese gráfico. ¿Cuántos estamos así?
Y el diablo está toteado de la risa. ¿Y sabe por qué? Porque solo si conociéramos la verdad es Jesús. Solo si conocemos a Jesucristo, seremos libres. Algunas de las enfermedades espirituales o actitudes negativas que se mencionan en la Biblia incluyen, les voy a mencionar, el pecado, el endurecimiento del corazón, la falta de fe, la amargura y el resentimiento, la vanidad y el orgullo, el espíritu de contienda y división, la desobediencia a Dios. Entendamos, nosotros tenemos que ser sanados. ¿Cómo nos va a sanar el Señor? A través de su amor. El verdadero amor, dice la Escritura en el libro de Timoteo, el verdadero amor echa fuera el temor. El pecado es visto como una enfermedad espiritual fundamental que separa a las personas de Dios. Acuérdate lo que te estoy diciendo y te estoy recalcando. Si tú, por más que asistas a una congregación, estás apartado, apartada de Jesús y de la Biblia, estás en las garras del diablo. Así vayas a un ministerio de sana doctrina. Así estés en presencia de la persona más ungida de parte de Dios. Te tienes que acercar a Jesús y te tienes que aferrar a Jesús y a sus escrituras como si no hubiera un mañana. El pecado puede manifestarse de diversas maneras, como la idolatría, la inmoralidad sexual, la mentira, el robo, el odio, etc. El libro de Romanos, en el capítulo 23, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Usted peca, yo también peco. No podemos romper eso a menos de que Jesús venga con su Santo Espíritu. Cuando viene Jesús, viene el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de verdad nos llevará a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios, por orden del Señor, nos va a liberar, a sanar, a restaurar. Recuerden lo que les enseñaba el día del discipulado del jueves anterior. Las 10 vírgenes, todas tenían lámpara, todas tenían Biblia, que es la lámpara. Todas eran vírgenes, se habían dejado limpiar por el Señor. Pero no todas tenían la misma cantidad de aceite. O sea, no todas tenían la misma comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces la gente viene, pastor, ore por mí. Venga, ¿y usted no puede orar? Discúlpeme. O sea, yo tengo que tener intimidad con Dios para que usted reciba. ¿Y usted no puede tomarse el trabajito de meterse en oración? Obviamente, yo le apoyo en oración. Yo a mis oraciones oro por mucha gente. Pero venga, y si el Espíritu Santo de Dios quiere que usted se tome su tiempo y se le dedique a tener intimidad con Él, ¿acaso yo puedo reemplazar tu intimidad con Dios? Eso es lo que la gente no entiende. ¿Pero qué nos indica la Escritura? Jesús buscaba intimidad con el Padre. Y luego salía a hacer milagros. Y toda la gente se aglomeraba. ¿Por qué? Porque esa gente no tenía intimidad con Dios. Querían recibir todo de gratis. Todo. El que se va a sacrificar, que se sacrifique él. Pero yo quiero el milagro. Yo quiero buscarle los bolsillos y las manos. A ver qué tiene ahí. Y eso es lo que pasa en la congregación. Usted me está escuchando. Pero usted quiere que vengan y le den, y le den, y le den, y bendición, y oración, y liberación, y esto, y aquello. ¿Y usted qué? ¿Usted qué? ¿Cuándo es que se va a meter con Dios? El endurecimiento del corazón. Esto le pasó a todos los que decían ser maestros y doctores en la palabra. Esta es una condición espiritual que refiere a la insensibilidad o la falta de arrepentimiento. Escuche bien, esto es una palabra clave. Si no hay arrepentimiento en nuestro corazón, no seremos sanos, libres ni salvos.
ni salvos. La salvación se puede perder, y lo describe la Escritura. Usted piensa que está bien porque está en el servicio. Mire, Judas estaba cerquita de Jesús. Él le llevaba las finanzas a Jesús. Y era hijo de perdición. Entonces, abramos los ojos. Jesús dijo, en los tiempos postreros habrá gente que me dirá, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos milagros, sanidades y demás. Y Jesús, ¿qué dijo? Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de iniquidad o de maldad. Nunca os conocí. Entonces pongamos las cosas claras. Si hay en nuestro corazón dureza y no hay arrepentimiento ante las exhortaciones continuas de Dios a través de su palabra, nos vamos de condenación. En Éxodo capítulo 4:21, Dios menciona que endurecerá el corazón del faraón para que no libere a los israelitas. Asimismo, en el Nuevo Testamento se habla de corazones endurecidos que no responden a la verdad. Eso está en Hebreos capítulo 3, versículo 8. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón y el mío? ¿Estamos atentos, sensibles a la voz de Dios? ¿O todavía seguimos buscando gente a ver qué nos va a decir de parte de Dios? A ver, que se metan en ayuno y oración, lo que nosotros no queremos hacer. No queremos buscar intimidad con Dios y queremos que nos entreguen las cosas más caras, como dicen en mi tierra. Así no son las cosas. Dios está exigiendo comunión, intimidad, verdad, arrepentimiento. La falta de fe. Jesús reprocha a los discípulos. Es que mire, no le está diciendo a la gente, a los discípulos, en varias ocasiones, por su falta de fe. ¿Qué es la fe? Es un don de Dios. Y es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Es pues la fe, la certeza. ¿Qué entendemos por esa palabra? Por eso es que tratamos de recuperar el poder semántico de las Escrituras, porque se está perdiendo, porque la gente habla de todo y pone un relativismo. Sí, la verdad es relativa y que ni sé qué y que ni sé cuántas. Entonces, ¿por qué si aquel que de pronto no es tan letrado como tú y le está funcionando el creer en Jesús, y tú que tienes tantos títulos, no te está funcionando nada? O viceversa. Es sencillo. Por la sensibilidad en su corazón, para poder oír lo que Dios nos dice y para poderse arrepentir y cambiar su realidad de vida. O estamos envanecidos por un título, o por un ministerio, o por decir, yo llevo tantos años de cristiano, yo soy hijo de pastor. No me interesa nada de eso, no sirve nada de eso. Hace poco hablaba con mi esposa. Mire, lastimosamente cuando se enseña mal, daña las vidas de las personas. Y una de las cosas que a nosotros nos enseñaron y que hay que resignificar es eso de que por causa de Cristo todo lo tengo por basura. Y entonces, una de las profesiones que yo tengo es ser licenciado en castellano y literatura. Y la Biblia habla de todo eso. Encuentras la parte lingüística, encuentras la parte literaria, incluso encuentras la parte pedagógica. ¿Y sabe qué? Por haber sido mal enseñado, ¿qué pasó? Tuve poco eso. Y ahora que estoy haciendo la maestría en teología, me doy cuenta que todo eso servía para profundizar en las Escrituras y traer una buena hermenéutica, una buena interpretación de la palabra de Dios. Y estoy retomando nuevamente. Mire cómo es todo esto. Y me arrepiento. Porque si me hubieran enseñado bien las cosas, no hubiera hecho eso. ¿Sabe por qué? Porque la gente que te lleva a eso es para poderte manipular. En Mateo capítulo 17, versículo 17, Jesús le dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo
estaré con ustedes. Mire, hasta el mismo Señor se cansaba de la incredulidad de la gente. Y así nos pasa. La Escritura dice que cuando apresaron a Pedro, toda la iglesia de Roma estuvo orando, fervientemente orando. Y Dios mandó a su ángel, durmió a los guardas, durmió a los soldados romanos y los sacó. Y cuando estaba en la iglesia, estaban orando, y llegan y golpean hacia. Fue a ver una chica, una niña, fue a ver quién era. Y no podía creer que era Pedro. Y cuando fue a decirles que era el apóstol Pedro, nadie le creía. Tuvieron que salir a ver. Así somos nosotros. Le pedimos a Dios, le pedimos. Y cuando llega el momento, no creemos. Y decimos, oye, ¿qué fe que tengo yo? ¿Qué fe que tienes? ¿Qué fe tenemos? Por favor, fe la que tuvo Jesucristo, que no vio nada, hermano, en ese momento. Sino la cruz, el sacrificio, el dolor. Pero él podía ver como hijo de Dios, podía ver el futuro. Podía ver a todos los que iba a salvar a través de ese sacrificio. Entonces mire cómo es esto de tremendo. Dice, ¿hasta cuándo lo soportaré? Mira, el mismo Hijo de Dios les hizo el reproche a sus discípulos, mostrando cómo la falta de fe es una especie de enfermedad espiritual que impide la vida plena en Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Revisa cómo está tu fe. Así también yo lo estoy haciendo. Revisa cómo está tu comunión con Dios. No es hablarle y repetirle como lo ora, dele, cosas que no sabes, ni entiendes, ni vives, ni sientes nada. Dios está diciendo, ¿quieres que me manifieste tu vida? Pues ven, hablemos cara a cara, con verdad. Y yo te diré lo que estás haciendo mal, lo que hay mal en ti. Y si tú te arrepientes de eso, alcanzarás misericordia. La amargura y el resentimiento. Escuche bien, porque esto sí que lo veo todo el tiempo, hasta en mi vida. La amargura o el rencor son vistos en la Biblia como unas actitudes que corroen el alma. Alguien nos hizo daño. ¿Y sabe qué? Le voy a decir esto. Alguien nos hizo daño. Muchas veces esperamos que esa persona venga a pedirnos perdón. Déjeme decirle, he aprendido que esa persona jamás va a hacer eso. Las personas se excusan y creen que están bien. Y luego, que por qué les pasa lo que les pasa. Entendamos, si usted está esperando que la persona que le hizo daño le venga a pedir perdón, se va a morir esperando. Entienda, esas personas no van a cambiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Permitir que Dios drene. A nivel médico, cuando hablamos de drenar, es coger una infección que está carcomiéndose, sea el tejido blando, sea el músculo o el hueso, lo que sea, tenemos que sacarla. Drene eso. En la medida que sea drenado, exactamente como dice Ruth, ese veneno nos mata. Hay que drenar, sacar eso. Sale del sistema circulatorio y entonces empieza. Exactamente. Muy bien, y yo creo que, como dice mi esposa, la pastora Diana, yo creo que esto nos atañe a todos, porque he visto esposos guardar rencor con sus esposas guardar rencor con sus esposos y así sucesivamente, con sus suegras, suegros, cuñados, cuñadas, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que dejar que Dios nos drene. ¿Por qué? Porque esas personas van a seguir igual o peor. Pero el problema nuestro es que pensamos tontamente de que esas personas van a venir a pedirnos perdón o van a cambiar. Nunca lo van a hacer. Y esas personas van a morir así. Y van a seguir ofendiendo a muchos. Y luego cuando cosechen, van a decir, ay, ¿por qué a mí si yo soy tan bueno, tan bueno? Por eso les digo, no se concentren en los demás. Concéntrate en tu comunión con Jesús. En Efesios capítulo 4, versículos de 31 al 32 dice, nos insta a todos los creyentes a despojarnos de toda la amargura, la ira, la gritería y a perdonar como Dios los perdonó en Cristo Jesús. Entendamos. ¿Detestas a tu suegra? ¿A tu suegro? ¿Detestas a tu esposo? ¿A tu esposa?
a tus hijos? ¿Hijos detestan a sus padres? ¿Ah? Esa es la cuestión. Empezar a sanar. Pero hay gente, escuche bien, hay gente como los fariseos. Tú tienes esto, tú tienes aquello. Y la respuesta es, ¿y tú qué tienes? ¿Tú qué tienes que acusas tanto? ¿Tú qué tienes que juzgas tanto? ¿Tú qué necesitas? ¿Ser sanado de qué? Que mires la paja en el ojo ajeno y la viga que estás cargando no te das ni cuenta. Por eso les digo, eso es tremendo. Ahora, la vanidad y el orgullo. Presten atención, porque es que he visto a muchos que andan con falsa humildad y tildan a todo el mundo de orgulloso y de vanidoso. Así hicieron los hermanos de David con David. Exacto, como dice Adriana, el que comete un pecado comete todos. Estamos entre seres imperfectos, pero la gente no lo entiende. Y mire, así también hicieron los hermanos de José con José, lo tildaron de vanidoso y de orgulloso y se llenaron de odio, de rencor, y lo terminaron fue tratando de matar y luego vendiendo, cumpliendo la voluntad de Dios. Pero pregúntele a José. Y usted dirá, ¿y cómo le voy a preguntar? Vaya al libro de Génesis, lea la historia de José, interactúe con el autor y se va a dar cuenta que le dolió inmensamente a José. José, cuando se le revela a sus hermanos y dice, yo soy José, el que ustedes vendieron, él lloraba amargamente. Porque eso duele que le hagan. Lo que le hicieron sus hermanos a José dolió. Y estaban mal. ¿Quiénes? Sus hermanos, no José. Pero José tenía las promesas de Dios. Y Dios tenía un propósito. ¿Qué hizo Dios? En una historia de tanto dolor y sufrimiento, Dios hizo de que José tuviera que pasar todas esas situaciones y tuvo que ayudarlo a perdonar a sus hermanos. No te estoy diciendo que sea fácil, es dificilísimo, porque los hermanos de José nunca cambiaron. Los hermanos de José siguieron siendo la basura que eran. Pero sin embargo, se habían arrepentido de haber hecho lo que hicieron con su hermano José. Y eso los carcomía por dentro. Mas, sin embargo, llegó el Señor y utilizó la vida de José para preservar la vida de sus hermanos y de su padre. Entonces, mire cómo es esto. Dios tiene varios haces bajo la manga. Dios coge lo que el diablo te hizo y lo va a usar para bendición para otros. El orgullo y la vanidad son frecuentemente advertidos como actitudes que alejan a la persona de Dios y la sumergen en una autodependencia. Escuche bien, todo está creado para alejarnos de Jesús y de sus escrituras. En Jesús encontramos un carácter sano, una personalidad sana. Alguien que tiene la capacidad de saber quién es y sin embargo andar entre prostitutas y ladrones. Alguien que tiene la capacidad de saber que se le sujeta al cielo, la tierra, las aguas y debajo de ella y sin embargo andar como si no fuese nada. Sabiendo que era rey, entró en burrito a Jerusalén, significando que el rey venía en paz como siervo, como esclavo. Venía a servir, a ofrendar su vida como cordero. Mire qué tremendo. Pero le digo, lea el libro de Juan, es tremendo, a uno le vuela la tapa de los sesos y uno se da cuenta cómo estaba de ciego espiritualmente. Entonces escucha bien, Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, antes del quebranto es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Entendamos cómo opera y dice también la escritura que Dios resiste al soberbio, mas atiende al humilde. ¿A cuántos que he visto que tildan a la gente de soberbios y Dios ni les habla? Y a los que están tildando de soberbios, Dios les vive hablando pero en forma. Le habla, les habla, se les aparece, en fin, etc. Y entonces explíqueme,
Si dice la Escritura que Dios al soberbio lo mira al altivo, lo mira de lejos y no lo atiende, mas a lo humilde le habla cara a cara. Ejemplos Moisés, ejemplo Jesucristo, y así sucesivamente. Entonces imagínense cómo es el asunto. Y a Jesús no le dijeron que estaba lleno de soberbio, que por Belcebú echaba fuera demonios y demás. Mire cómo es el asunto. Los otros creyéndose los ultra espirituales. Ahora, el espíritu de contienda y división. La división dentro de la comunidad de creyentes es considerada como una enfermedad espiritual. El libro del Evangelio de Juan tiene un carácter eclesial tremendo y litúrgico. Son bien tenaces. Al decirte el carácter eclesial, te estoy diciendo que ahí nos indica cómo debe comportarse la iglesia en su actividad como iglesia, como cuerpo de Cristo. Por eso es tan rico y tan bueno ese libro. Pero estúdialo como cuando tienes hambre y vas a un restaurante y quieres que te sirvan una bandejota y pedazo despedazar el pollo, la bandeja paisa, lo que sea, bocado a bocado. Así coge el Evangelio de Juan, estúdialo. Dile, Señor, permíteme conocerte. Quiero conocerte como hombre y quiero conocerte como Dios. Y verás qué tremendo cómo te cambia. En Gálatas, capítulo 5, versículos desde el 19 al 21, el apóstol Pablo describe los actos de la carne, incluyendo la discordia y las peleas, como signos de una vida desalineada con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo estás? ¿Tú eres el que genera los conflictos a tu alrededor? Si estamos así, estamos enfermos espiritualmente. La desobediencia a Dios, la desobediencia a los mandamientos de Dios y la falta del arrepentimiento son también vistos como manifestaciones de una enfermedad espiritual. El pueblo de Israel, por ejemplo, a menudo experimentaba las consecuencias de alejarse de la obediencia a Dios, como se relata en el Antiguo Testamento. El pueblo muchas veces cae en deshonra y demás por haber desobedecido. Y eso el enemigo lo sabe. Por eso aquel Balán, al no poder maldecir al pueblo de Dios, le dijo a aquel rey de los moabitas que les hicieran pecar y les invitaron a los israelitas a orgías y demás y a adorar a otros dioses. Y ahí el mismo Dios se ensañó contra su pueblo, porque si no, no podían ser tocados. Y eso es lo que hace el enemigo, llevarnos a pecar. ¿Para qué? Para decirle, Dios, déjame tocarlos, ellos te fallaron. ¿Te ves cómo es? El diablo te da el pecado. Te dice, a ver, hágale. Pero escucho bien, él te tienta, mas tú decides. Es algo y es una verdad espiritual. Tú decides. Jesús decía, tu fe te ha salvado. Tú decides. No vengas a echarle la culpa al diablo, no vengas a echarle la culpa al pastor. Tú decides. Tú eres el que decides. Después no digas que fue otro. Tú decides. Continuamos. Mire, ya para terminar, mire cómo es de lindo Dios. Nos dejó su palabra. Ahí está todo. ¿Quieres sanidad? ¿Quieres liberación? ¿Quieres restauración? ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres ser una persona diferente? Ahí está todo. Jesús dijo, si me amáis, lo dijo en sus escrituras, si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo el mundo le dice a Dios, te amo Dios, te amo. Y el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo mismo, si le creemos a Dios, muéstrame tu fe, muéstrame los actos tuyos de fe, y entonces te diré si crees a Dios o no. ¿Amas al Señor? Aplica las escrituras, y en eso tu vida va a ser cambiada, transformada y liberada. Por eso el Señor dijo, lo resumió claramente, pero la gente no lo entiende. Dijo, si me aman, apliquen la palabra, no más, aplíquenla. Y ya, apliquen las escrituras, ahí está todo. Pero que entonces, ¿qué encontramos? Nos vienen a predicar y nos traen la historia de cierta gente que es exitosa económicamente y demás, de ciertos pensadores y más, todo. ¿Y dónde nos están dejando la Biblia?
¿Dónde nos están dejando la palabra de Dios? ¿Dónde está? Por Dios, ¿dónde está el Hijo de Dios en nuestras predicaciones? ¿Dónde está la bendita palabra de Dios en nuestras predicaciones, en nuestra vida? ¿Dónde está? No me sirve que me den seminarios de prosperidad. No me sirve que me den otras cosas. Necesito que me hablen de Jesús porque yo, como predicador, como magíster en teología, como profesional en literatura y otras áreas, yo como ser humano necesito conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, para ser transformados. Así de sencillo. Por eso te invito, ven, vamos a orar. Ya se está acabando el tiempo. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios para que sea Él tocando nuestras vidas. Y hoy te invito, no pidas otra cosa. Pídele, Señor, permíteme conocer a tu Hijo Jesucristo. Abre las Escrituras a mi entendimiento. Permíteme arrepentirme y convertirme a ti, Señor. Vamos a orar. Papito Dios, bendecimos tu santo nombre. Gracias por toda tu misericordia. Gracias por todo tu amor. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces pensamos creer estar bien, pero estamos ciegos. Bartimeo, que el ciego, por ver, gritaba: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Todo el mundo trataba de callarlo. Pues hoy queremos que nuestro corazón gima delante de ti, nuestro espíritu también, y diga: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Abre mis ojos. Abre mis ojos, que te pueda oír, que te pueda ver, que pueda comprender y entender cuáles son mis errores para cambiar, que me pueda arrepentir, que me pueda volver a ti, de tal manera que termine de rodillas ante ti, Dios eterno, y me convierta de mi maldad, para alcanzar tu misericordia, mi Dios, para que hagas mi vida nueva, para que transformes todo mi ser, y para que así puedan llegar todas las bendiciones que me quieres dar, Señor. Todo ese propósito y ese plan que tienes para conmigo se pueda cumplir. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, de esta manera, poder cerrar las puertas al adversario. Esas puertas que yo, no otro, yo mismo, Dios, yo mismo se las abrí. Perdóname, ayúdame, en el nombre de Jesús. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.